tiempo, Señor, donde juntos estudiamos la palabra. Dios mío, que sea tu Espíritu Santo hablándonos al corazón para edificación de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, nuevamente bienvenidos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Dios les siga guardando y bendiciendo en todas las áreas de su vida, de su hogar, su familia, en el nombre de Jesús. Y bueno, mis amados, continuemos. Vamos a compartir la palabra que lleva por título Voces. Y realmente cuando decimos voces, tú te pones a pensar cuántas voces oigo yo, cuántas voces oye mi hermano, cuántas voces oyen esas personas que de pronto no actúan de manera correcta. Y en esta noche voy a compartir 3 voces. La primera voz que vamos a estudiar es la voz del enemigo. Y para ello vamos a tomar como fundamento Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor, este es un texto muy conocido. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la palabra del Señor. Y nos deja claro que el enemigo, la voz del enemigo siempre viene ¿qué? A matar, a robar, a destruir, porque el enemigo no quiere que tú estés bien, el enemigo no quiere que tú te sientas bien, el enemigo quiere que tú vivas en miedos, que tú vivas en angustia, que tú te mantengas en pánico. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedo, angustias, vas a tener una vida llena de confusión. Las voces del enemigo, la voz que el enemigo siempre va a traer allí a tu oído o te va a hablar, va a ser una voz que te va a crear siempre confusión. La voz del enemigo siempre va a ser una voz opuesta totalmente a la palabra de Dios, totalmente opuesta a los propósitos de Dios. Y esa es una clave para nosotros saber, porque hay tiempos donde tú pasas por dificultad o pasamos por dificultad y de repente viene una cantidad de voces y hay una lucha y viene a la mente esto, viene a la mente lo otro, y no son buenas voces, son voces que te dicen que no estás bien, que no vas a avanzar, que tú vas a quedar en esa situación, que no hay salida. Y cuando tú escuchas este tipo de voz, ya sabes que esa voz no viene de Dios. Esa voz viene del enemigo porque lo dice la palabra. Y es algo que nosotros debemos tener presente, que el enemigo vino para destruir, para matar. Él siempre va a buscar desanimarte, él siempre va a buscar descontrolarte, que te salgas del contexto. ¿Para qué? Para que vivas en esa confusión. No te olvides que él es el padre de mentira, el enemigo es el padre de mentira. Así que no permitas que te engañe, haciéndote creer lo que Dios no ha dicho de ti, haciéndote creer a través de las voces que tú no eres capaz, que todo va a ir de mal en peor, que no va a haber salida. No, porque esa es la voz del enemigo. No dejes que te engañe, no dejes que te haga coger un rumbo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia nos guarda y nos sustenta, mis amados. Pero tenemos que estar atentos cuando esas voces lleguen y rechazar todo esto, porque esa voz a ti nunca te va a dar paz. Esa voz tiene algo fundamental y es que siempre te va a herir. Escucha bien, la voz del enemigo, cuando el enemigo te manda una y otra voz, cuando el enemigo te manda un pensamiento, cuando el enemigo usa personas y te dice cosas, siempre lleva un fin. ¿Y ese fin cuál es? Herirte. Ese fin es dañarte, ese fin es lastimarte, ese fin es que te desanimes, ese fin es que tú te alejes, ese fin es que tú te pongas al margen de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. Y otra cosa muy importante dentro de la voz del enemigo, y es que va a ser siempre contraria a la palabra de Dios. Si en tu mente están llegando pensamientos y esos pensamientos no son buenos, ya tú sabes quién te está hablando el enemigo, porque esos pensamientos son contrarios a la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios siempre tiene pensamientos de bien. Siempre Dios tiene una palabra de bienestar, de fortaleza, una palabra que nos alienta, una palabra que nos exhorta. Pero cuando Dios exhorta, lo hace con amor. Dios obra, pero no esa voz que te va a destruir, que te va a matar. Él siempre va a buscar, como te decía, confundirte. Y sobre todas estas cosas, que tú te mantengas al margen, que tú te mantengas paralelos al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él así está confundiéndote y tú no alcanzas los propósitos para los cuales naciste. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor siempre tiene misericordia y a través de su palabra siempre nos ayuda, siempre nos edifica, siempre nos sustenta y nos enseña. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Él siempre va a ir en contra de la palabra. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que estar pendientes. Va a ir en contra de la palabra de Dios. Los pensamientos y las voces te van a herir porque son voces que tú no tienes que escuchar. Son voces que tú tienes en el nombre de Jesús. Mi mente renovada, mi mente se sujeta a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios y yo no voy a aceptar este tipo de pensamiento, porque a mí el Señor me enseñó que esos pensamientos que vienen no son de Él, me van a hacer daño y voy a estar allí sumido en tristeza, en desánimo y en depresión, y no es la voluntad de Dios que tú te sientas así. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la segunda voz, y la segunda voz es tu propia voz. Sí, tu propia voz. Hay momentos en nuestra vida que escuchamos nuestra propia voz, que no es la voz del enemigo, sino tu propia voz. No es la voz de Dios, sino la voz del enemigo, ¿verdad? Y tu propia voz, vamos a verla. Para ello, quiero que me acompañes en esta ocasión. Vamos a leer en Primera de Samuel. Voy a ubicarme en el capítulo 13, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer desde el versículo 7, bendito sea el nombre del Señor, para que tengas el contexto de lo que te voy a hablar, lo que es tu propia voz. Dice la palabra del Señor. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando, ¿verdad? Dice el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal al pueblo, y el pueblo se le desertaba. Saúl aquí estaba en apuros. Había que ofrecer sacrificios. Samuel dijo que venía, pero Samuel el profeta no llegaba. Continuamos leyendo. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mira lo que está pasando. Aquí Saúl decidió ofrecer el sacrificio, decidió ofrecer, ¿verdad?, el holocausto. Saúl no estaba autorizado de parte de Dios para hacer este tipo de oficio. Este era un oficio totalmente sacerdotal. Este era un oficio que realizaba el profeta Samuel. Pero Saúl, como estaba afanado porque el pueblo se le estaba desertando, y muchas veces estamos afanados por X o por Y razón, y pensamos que no hay salida, que Dios se está demorando mucho, entonces tomamos decisiones. Saúl aquí tomó su propia decisión, su propia voz, su propia conciencia, su propio raciocinio, porque la voz del hombre es la voz de la razón. Entonces, ¿qué hizo Saúl aquí? Saúl aquí razonó. Bueno, hay que ofrecer el sacrificio, hay que ofrecer aquí el holocausto, ¿verdad? Hay que ofrecer el holocausto. Pero el profeta no llega, me dijo que iba a llegar en tanto tiempo, ¿verdad? Aquí dice la palabra, pero no ha llegado. Pero como yo soy el rey, yo soy la autoridad por encima de mí, entonces no hay nadie. Entonces, ¿qué le dijo la razón a Saúl? Le dijo la razón, pues ofrece tú el holocausto. ¿Sí? Y entró Saúl en un terreno muy delicado, porque este tipo de oficio él no debería hacerlo. Aquí él se metió en un terreno muy delicado porque él no era autorizado de parte de Dios.
Así que muchas veces nosotros, por estar oyendo la razón, porque como les decía, la voz, nuestra propia voz es la voz de la razón. Esto me va a funcionar así, voy a hacer así, porque razonablemente esto se debería desarrollar así y entonces yo tendré X o Y final que me conviene, ¿verdad? Entonces eso fue lo que aplicó Saúl aquí. Decidió él encargarse. Y vamos al versículo 10, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Él tenía miedo que los enemigos llegaran, pero ya había una instrucción, había un mandato, o sea, las cosas se hacían conforme a la voluntad de Dios. Había un plazo y hay momentos en que tú crees que ya no puedes esperar más. Aquí Saúl razonablemente dijo: no, yo no puedo esperar más para resolver esta situación. Esta situación es muy difícil, se va a venir el enemigo, entonces aquí me va a tomar el enemigo, tengo aquí al pueblo que se me está desertando porque yo estoy esperando a Samuel y el profeta Samuel no aparece. Y él razonó y resolvió. Resolvió con su voz, con su conciencia, con su raciocinio. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos nuestra voz, razonamos y resolvemos. Y esto trae consecuencias gravísimas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque allí no estaba la voluntad de Dios. Porque allí no estaba el deseo de Dios. Saúl no estaba estimado para hacer esto. Era el profeta Samuel. Él podría ser el rey, la máxima autoridad. Pero el Dios del cielo a él no lo había autorizado para hacer el holocausto. Gloria al Señor. Dios, mis amados, siempre tiene un tiempo para ejecutar las cosas. El profeta Samuel se demoró, pero aunque el profeta Samuel, él debía esperar porque él era conocedor que solo Samuel podría ofrecer este tipo de holocausto, solo Samuel podría hacerlo. Él debía esperar, pero él se afanó. No podemos afanarnos, tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar la voluntad de Dios. A veces es muy difícil, porque no es fácil, a veces estamos desesperados, queremos que esto se resuelva, que lo otro se resuelva y no vemos el resultado porque normalmente nosotros queremos todo muy rápido, así como cuando tú metes la comida allí al horno microondas y ya 1 minuto, 2 minutos conforme yo lo quiero, ¿verdad? Y así lo obtengo. Entonces las cosas con el Señor no son así. Saúl tuvo consecuencias por haber escuchado su voz, por seguir la voz esa de su raciocinio. Ya. Racionalmente no había otro después de él y él lo hizo. Pero Samuel era el autorizado, no Saúl. Si Dios, mis amados, no responde aún a eso que tú estás esperando, no te apresures porque sabes, los tiempos del Señor son perfectos. A veces uno quiere acelerar las cosas, pero Dios es perfecto. El Cairo de Dios es perfecto. Y cuando las cosas se dan en el Cairo, en el tiempo de Dios, todo se va a ejecutar de manera correcta y va a obtener resultados correctos y va a ser de bendición. Pero ¿qué pasó aquí? Saúl prefirió escuchar su propia voz, la voz de su razón, ¿sí? Y él hizo lo que no debía hacer. Entonces vamos a continuar, dice: me dije, ahora descenderé los filisteos contra mí en Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé, dijo él. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos esforzado creyendo que hemos tomado una buena decisión, creyendo que lo que vamos a hacer es correcto, pero que Dios no está en el asunto y que Dios no nos ha autorizado a ellos? Entonces tengamos muy en cuenta, mis amados hermanos, dice versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire la consecuencia. Locamente, le dice el profeta Samuel, locamente has actuado, tenías que esperar. Dice:
Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Hubiera. O sea, mire lo que perdió aquí Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Su reino iba a ser confirmado, ¿para qué? Para siempre. Pero mira la consecuencia de haber escuchado su propia voz, de seguir su razón para resolver un asunto. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora tu reino no será duradero. Jehová le ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bendito sea el nombre del Señor. Hay enseñanza muy preciosa y yo te invito a que tú puedas leer 1 Samuel 13 y que puedas leer todo desde el 12 hasta el 14. Maravilloso, porque es mucha riqueza, es mucho lo que Dios nos enseña. Saúl actuó locamente y tuvo consecuencias. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Por escuchar nuestra razón, por resolver a nuestra manera, por desarrollar las cosas a nuestra manera sin siquiera pedirle a Dios dirección, sin siquiera decirle al Señor, Señor, es tu voluntad. Lo hago así, Señor. ¿Qué hago, Señor? Y Espíritu Santo de Dios, ilumíname, ayúdame. Porque la palabra de Dios dice que su Espíritu nos lleva a toda verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos escuchando la voz del enemigo, seguimos escuchando nuestra propia razón, o vamos a escuchar la verdadera voz, la voz del que nos guía, la voz del que nos ilumina. Y es la tercera voz, mis amados, que quiero compartir, y con esto cierro, gloria al nombre del Señor. La voz de Dios. La voz de Dios, mis amados hermanos, es seguridad. La voz de Dios es paz. La voz de Dios es riqueza, es propósito, es bienestar, es salud, es bendición. Como seres humanos muchas veces nos equivocamos por escuchar al enemigo y seguir y aceptar lo que él dice a nuestra mente y vienen las cosas. O nos equivocamos por nuestra razón, por resolver y escuchar las cosas y hacer las cosas con nuestra razón. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a discernir lo que hay. Vamos a tener seguridad. Y una característica fundamental de la voz de Dios, cuando algo llega a ti y tú quieres saber si es de Dios, lo primero que tú debes saber es que esa voz que llega a ti no va a ir en contra de su palabra. La voz de Dios va a estar, mis amados hermanos, fundamentada en su palabra. Cuando Dios habla, Dios transmite paz, Dios transmite vida, Dios transmite seguridad. Cuando a ti alguien te está hablando lo de Dios, tú estás recibiendo, tú recibes la paz, Dios te habla, el Espíritu llega en esas palabras a tu espíritu y eres edificado, eres consolado y eres exhortado. Voy a tomar como fundamento 1 Corintios capítulo 14, 3, dice la palabra del Señor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios nos ilumina, mis amados. La palabra de Dios nos edifica. Cuando tiene que exhortarnos, Dios lo hace. Cuando tiene que consolarnos, Dios lo hace. Pero lo hace de manera correcta. Lo hace de una manera tan especial que tú sabes en tu espíritu que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa voz es inconfundible, gloria a su nombre. Cuando Dios habla, mis amados, le da dirección al perdido. La voz de Dios no trae tristeza, no te trae confusión, da dirección, da paz al que está afligido. Aunque se encuentre en medio de una tormenta, cuando llega la voz de Dios a una persona, le va a dar paz al afligido. Le va a dar paz, porque eso es lo que hace el Señor a través de su palabra. Va a dar paz, va a infundir aliento, va a infundir esperanza. No va a haber ese miedo que será que me voy a morir, ay, que no voy a ver crecer a mis hijos, ay, que no puedo hacer esto, ay, que no tengo las capacidades para desarrollar esta actividad, o ay, que tengo esto aquí, pero me da miedo y no sé qué va a pasar. No, allí no está Dios.
porque Dios te lleva a paz. Dios te lleva a puerto seguro. El temor que transmite la voz de Dios es un temor reverente, es un temor de respeto. O sea, es totalmente diferente a las otras voces que hemos visto, ¿verdad? La voz del enemigo y tu propia voz. Ahora, yo quiero estar seguro que es Dios el que me habla cuando viene eso a mi mente, cuando viene eso a mi corazón, ¿verdad? Yo quiero estar seguro. Pues lo primero, como te dije, es que tiene que estar fundamentado en su palabra. Él no va en contra de su palabra. Y esa es la prueba más grande, que es Dios que te está hablando. Cuando a ti vienen a decirte algo, cuando te dicen alguna cosa, ¿eso va conforme a la palabra de Dios? ¿Va conforme a la palabra de Dios? ¿Te está edificando? ¿Te está levantando? ¿Es la respuesta que tú estás recibiendo de Dios? Y hay algo importante, mis amados hermanos, es que cuanto más conozcamos de la Biblia, cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, cuanto más nosotros tomemos la palabra, cuanto más nosotros podamos leer, cuanto más nos dispongamos a leer la palabra correcta, cuanto más nos dispongamos, cuando dediquemos un buen tiempo a leer la palabra, cuando dediquemos ese tiempo de intimidad al Señor, allí nosotros vamos a conocer más los pensamientos de Dios, los deseos de Dios para tu vida, para tu casa, para tus generaciones. Allí vamos a comprender todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, cuando el Espíritu Santo nos revela, esto nos va a hacer más fuerte. Nos va a hacer más fuerte en todas las áreas. ¿Por qué? Porque esta palabra, mis amados, crea en nosotros seguridad. Nos hace más fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida, gloria a su nombre. Y conocerla nos va a evitar que nos equivoquemos menos. Somos humanos y cometemos errores, porque sí, cometemos errores. Nadie es infalible, ¿verdad? Pero entre más nosotros conozcamos del Señor, entre más nos acerquemos a Él, menos equivocaciones vamos a tener. ¿Por qué? Porque conocemos su palabra, porque vamos a conocer su consejo, porque si estamos ahí en la intimidad con Él, orándole a Él, vamos a conocer lo que Él tiene para nosotros en estos tiempos. Aunque para otros sea locura lo que tú hagas, tú estás seguro. ¿Por qué? Porque ya Dios habló a tu corazón. Y qué bonito es que cuando Dios habla al corazón y nos da la seguridad que es su voz y nos da esas señales, Él siempre va a confirmar una y otra vez que esa voz viene de Él. Y qué bonito poder caminar con la dirección correcta. En la dirección correcta. Qué bonito es caminar cuando es el Señor que nos dirige. Como les decía, no es que no vayamos a fallar porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero cuando el Señor está en el asunto, el resultado es diferente, mis amados hermanos. Dios siempre confirma su palabra. Y quiero recordarles la vida de Noé. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Noé, Noé, constrúyete un arca? Constrúyete un arca, eso es como locura, ¿verdad? Y cuánta burla recibió Noé porque el Señor mandó a que él construyera el arca, ¿verdad? Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. ¿Sería que esa voz podía ser del hombre? ¿Era una voz racional? ¿Era la voz de Dios? Sí, era la voz de Dios. ¿Por qué era la voz de Dios y Noé estaba seguro que era Dios el que le hablaba? Porque esa arca era para salvación. Y la palabra de Dios y todo lo que Dios es amor, es salvación y es restauración. Noé obedeció. Cuando Noé estaba allí y él puso en marcha todo ese plan del diseño del arca, ¡cuánta burla! ¡Cuánta burla! Pero, ¿qué le pasa a Noé? ¿Está loco Noé? ¿Cuántas veces tú vas a hacer algo y hay burla y esto qué, y esto qué? ¿No?
Cuando tú estás seguro que es la voz de Dios, tú tienes que seguir adelante. Y Dios siempre te va a confirmar. Esa arca era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque iba a traer salvación. Noé obedeció a Dios. Noé sabía que era la voz de Dios, que no era la voz del enemigo. No podría ser, porque el enemigo no va a mandar a construir un arca para salvar vidas. Era la voz de Dios para traer salvación. Y esa obediencia a la voz de Dios le trajo a Noé bendición, le trajo a Noé salvación. La familia de Noé se salvó, ¿verdad? Noé estaba viviendo en cierto terreno, ¿verdad? En cierto espacio, pero después que pasa todo esto del diluvio, que muchas personas mueren, ¿verdad? Pero Noé es salvado allí en el arca con los animales. Noé pasó de tener un cierto territorio, ciertas tierras, pasó a ser ¿qué? El poseedor de toda la tierra. El poseedor de toda la tierra. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz de Dios. Él tenía una pequeña porción de tierra, pero al finalizar había una gran porción de tierra, toda la tierra para Noé. ¿Por qué? Porque Noé obedeció y Noé escuchó la voz de Dios. Cuando salió del arca, era dueño de toda esa tierra, ¿verdad? Qué bonito es que podamos escuchar la voz de Dios. Que podamos escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, siempre va a haber bendición para nuestras vidas. Y no solamente para ti, sino para tus generaciones. Mis amados hermanos, estamos en tiempos donde necesitamos escuchar la voz, donde necesitamos buscar más de Dios, de su Espíritu Santo, de su presencia. Hay muchos moveres en las naciones de la tierra. Hermanos, hay estrategias del enemigo, pero hay un plan perfecto y divino de parte de Dios. Por eso Dios viene y nos habla con esta palabra. Nos habla con esta palabra para que busquemos más su presencia, para que seamos reafirmados, para que nuestros oídos estén sensibles a la voz de Dios, para que podamos entender cuándo es Dios el que nos está hablando, para que dejemos de escuchar esas voces que nos quieren aterrorizar, porque hay un arma que el enemigo le está usando en este tiempo, y es una voz que trae miedo, que trae confusión. Es la voz que se oye, pero esa voz viene de parte del enemigo. ¿Y qué pasa? Que esa voz de miedo, esa voz de inseguridad, se va a seguir oyendo, mis amados hermanos, porque estamos en los postreros tiempos. Así que tenemos que tener los oídos afinados y buscar la presencia de Dios. Tomar la palabra, armarnos de las armas espirituales que el Señor nos ha entregado para avanzar en los propósitos eternos. Necesitamos avanzar oyendo la voz de Dios. Dios quiere que podamos escuchar la voz, porque Él tiene cosas grandes para ti y para tus generaciones. Dios no quiere ver hogares destruidos. Dios no quiere ver familias en conflicto. Dios no quiere ver muchas condiciones que hay, mis amados hermanos, en la iglesia, en las naciones. Dios quiere un pueblo que le ame. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere hombres y mujeres que se levanten, que escuchen su voz, que no estén detrás de las cosas del mundo, que no estén en tanto afán que no pueden escuchar la voz. No pueden escuchar la voz de Dios porque hay tanto afán, hay tanta ansiedad, hay tanta cosa, y el sistema cada día crea una y otra manera de mantener la gente ocupada. Se termina una fiesta, comienza otra, termina una y ya se está planeando la otra. Mis amados, hay tantas cosas y tantos moveres, y dentro de estos moveres hay un diseño diabólico, y es de alejar los hombres, de alejar las vidas de Dios, de alejarlas de los propósitos eternos, de que se olviden que tiene un Padre bueno que les está dando salvación, que así como un día le dijo a Noé que armara un arca, hoy Dios está hablando a su iglesia, está hablando a todas las personas que nos escuchan, a las que nos ven en diferido. Hay un Dios vivo. Hay un Dios vivo que quiere hablarte, porque Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere salvar. Porque la gente está afanada y planea aquí de una cosa y la otra, y se olvidan la gente, se olvidan las personas que no son eternas, que un día no estarán. ¿Y a dónde va su alma?
Nadie piensa en la eternidad, no se habla de la eternidad. Se habla de cuándo es la próxima reunión, cuándo es la próxima fiesta, qué vamos a hacer, qué plan vamos a armar. Pero ¿quién dice estudiemos sobre la eternidad? ¿Quién piensa dónde va a pasar la eternidad? ¿Quién piensa qué va a pasar con sus generaciones? ¿A dónde van a ir las generaciones? ¿Van a ir con Dios? Mis amados, Dios nos invita, te invita a ti, me invita a mí, a que nos acerquemos más a Él, a que no nos dejemos engañar ni con nuestra propia voz ni con la voz del enemigo, sino que podamos escuchar su voz cada día, que caminemos conforme a su voluntad. Quizás tú estás esperando tener situaciones resueltas en tu vida para servirle al Señor. Pero si tú estás esperando que todo se te resuelva, que todas tus deudas y todos tus asuntos estén saldados para servirle al Señor, así no funciona, mis amados. Es hora de buscar la presencia del Señor, de servirle a Dios, que Él se encargará de todas las cosas. Cuando buscamos su presencia y buscamos escuchar la voz, allí Dios va a ir obrando. Y veremos el proceso y la manifestación de la gloria en los diferentes milagros y las diferentes intervenciones de Dios. Cuando empecemos a escuchar la voz de Dios. Cuando empecemos verdaderamente a escuchar su voz y obedecer su voz. Cuando le invitemos cada mañana a decirle, Señor, quiero que dirijas mi día. Señor, gracias por la vida. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me dirija en este día. El anhelo del corazón de Dios es que podamos escucharle más. Dios quiere que nuestros oídos sean afinados y podamos escucharle, porque Dios quiere hablar a sus hijos, Dios quiere hablar a su pueblo. Dios quiere dar instrucciones específicas para familias, para los hogares. Dios quiere dar instrucciones específicas para cada familia. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. No endurezcas tu corazón porque he venido hablando a tu vida. Y quiero que escuches mi voz. Porque mi voz va a traer salvación y va a traer sanidad a tu casa. No importa cuánta destrucción veas, cuando verdaderamente busques mi presencia y escuches mi voz, vas a empezar a ver la restauración. Porque una cosa sí te digo, es que sin mí nada puedes hacer, dice el Señor. Nada puedes hacer, lejos de mí nada se puede hacer. Oh Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Danos esa sensibilidad, Dios mío, espiritual, Padre. Oh, danos esa sensibilidad, Dios mío, de escuchar tu voz a través de todas, Señor, las formas como tú nos hablas, a través de las personas, a través de tu palabra primeramente, a través de las estaciones, de lo que vemos, Señor, en la naturaleza. Ayúdanos a comprender, Señor, cada vez que tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a caminar con la seguridad, Dios mío, que tú quieres y tú deseas, Señor, que nosotros tomemos el regalo que tú tienes, Señor, en tus manos para nosotros. Un regalo de salvación, de bienestar, de seguridad, de paz. Un regalo donde no hay cabida para los conflictos, sino donde hay cabida para que llegue la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios y que sea como fuego consumidor que consuma todo lo que no sea de Él. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.